el Sisson Sound fue un movimiento que hubo aquí que nació aquí en Sisson, lógicamente, por eso tiene ese nombre, aunque tengo entendido que el nombre se le puso en Madrid, en los medios de comunicación madrileños, por lo que tengo entendido. Y nació aquí a principios de los 90, pues una serie de chavales que empezaron a hacer cosas en locales de ensayo de grupos, haciendo algo de arte, haciendo fanzines, grabando cassettes, grabando maquetas y tocando en los locales que estaban disponibles para los grupos que estábamos empezando, el Cero, el Metro, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se generó todo un movimiento que tuvo mucha repercusión a nivel nacional, sobre todo gracias a Radio 3, a Rock de Luz y a medios de comunicación así afines a la música tipo alternativa que se hacía y que fue bastante conocido, y de ahí partió, bueno, gente que luego se hizo bastante trascendente en el panorama musical español, como Nacho Vegas, el grupo en el que yo militaba, en Manta Ray, Penelope Trip, Australian Blonde, por supuesto, y bueno, nosotras y Undershakers, gente que tuvo, bueno, bastante nombre y que llegamos a hacer cosas y dando nombre a la ciudad por el Estado español, ¿no? Incluso por Europa también. Nosotros llegamos a girar bastantes veces por Europa, por Estados Unidos, y creo que tuvo una repercusión mucho más allá de la que se preveía en un principio, porque era un movimiento bastante alternativo, basado en la música anglosajona de aquella época, que era una música bastante más difícil de escuchar que la que se escuchaba normalmente aquí en este país. Bueno, estamos en el Bar La Plaza, que es uno de los sitios centrales, uno de los sitios neurálgicos donde se reunía la gente de aquel movimiento del Sisson Sound. Este bar lo abrí en el año 92 y más o menos estaba empezando a generarse todo ese movimiento. El apogeo probablemente fue en el 93, 94. Y era uno de los sitios donde paraba la gente, como la gente de Penelope Trip, la gente de Cactus Jack, la gente de Medication, y también empezó a parar otro tipo de gente de otras facetas. Por ejemplo, José Luis Cienfuegos, el director del Festival de Cine de Gijón en aquella época, que fue muy importante para que el movimiento del Sisson Sound fuese muy conocido y se estableciese como algo que 30 años después seguimos hablando de ello, ¿no? Y también otra gente que hacía fanzines, gente que hacía cómics, y se paraba por aquí, por varios bares de esta zona, que es el casco viejo de Gijón, es el casco donde a la hora de alternar y a la hora de comentar cosas y de establecer relaciones, que luego eso tiene una repercusión artística, antes no se hacían por medio de redes sociales como ahora, ni por medio de YouTube ni de cosas así, se hacían en estos sitios así, en bares, esto es un bar, en sitios físicos y reales. Si hablamos del tipo de gente, yo creo que básicamente es el mismo tipo de gente, gente inquieta, gente que quiere creativa, gente que quiere hacer cosas, que tiene muchas ilusiones en lo que se traen entre manos, música o vídeo, audio, y son gente que yo creo que están muchísimo más preparada y tienen una conciencia mucho más grande de lo que son y hasta dónde pueden llegar y lo que quieren hacer que la que teníamos nosotros en aquella época, que íbamos un poco más a voleo, a ver lo que nos salía. En general, la diferencia no es demasiado, no hay una diferencia muy grande de filosofía de hacer las cosas. Hay diferencia en que tienen más conocimientos, tienen más estudios. Ahora en Asturias se puede estudiar audio, vídeo, edición de vídeo, edición de música, se pueden estudiar muchas cosas que de aquella nosotros aprendíamos a base de machacar y de ensayar y de aprender de la gente de nuestra generación anterior, como los Ilegales, los Locos y gente así. Ahora vienen muy preparada la gente, pero creo que se siguen sintiendo cómodos en sitios como este, o en sitios como otros bares que hay en otros barrios, porque la reunión, el ágora, a la hora de intercambiar ideas, yo creo que sigue siendo más efectiva en persona que a través de las redes. Claro, yo ya no tengo una edad como para estar relacionándome por redes con nadie y todo eso, pero creo que sigue siendo más efectiva viéndose a la cara y tomando una cerveza mientras se habla de los proyectos. Bueno, yo creo que la música, lo que diferenciaba el Sisson Sound y la música que se creó aquí en aquellos años, diferente a lo que había establecido, había un establishment en toda España, que era el pop, básicamente lo que quedaba del pop de los 80s español y todo eso,
Lo que nos diferenciaba de toda esa generación anterior era que no teníamos miedo a nada, que arriesgábamos mucho con la música, no teníamos nada que perder porque no intentábamos ganar nada. Años más tarde sí, pero en aquellos años no pensamos en vivir de la música, vamos, ni de coña. Y por lo tanto no teníamos miedo a hacer cosas arriesgadas, escuchábamos a grupos y a artistas anglosajones que tenían unas propuestas musicales a veces muy extremas, e intentamos imitarlos buenamente como podíamos, y a partir de ahí, de estirar esa cuerda del riesgo, se fue creando un estilo musical que es al que pertenecía el Season Sound. Luego ya se fueron haciendo las cosas un poquitín más con conocimiento de causa, y fue cuando empezaron a salir, yo creo que los grandes trabajos que partieron de aquí, de aquellos años, de los años 92, 93. Bueno, yo recomendaría algún disco de Penélope Trip para que supiesen qué era lo que era arriesgar y tener cierto sentido de no tener miedo a nada de lo que dijesen de ti, porque son discos realmente que son hasta casi surrealistas dentro de su música y todo eso. Recomendaría también el primer disco de Mantarraya, que fue un disco, aparte que era mi grupo, pero creo que era un disco que marcó también una época en aquellos años. Recomendaría EPs de Medication, recomendaría todos los discos de Nosotras y de Undershakers, que eran dos grupos de mujeres que fueron muy valientes en aquella época porque fueron muy trascendentes y dieron un paso adelante mucho antes de este movimiento del Me Too y todo esto. Y luego recomendaría el de Australian Blonde, el famoso Chup Chup, para que viesen que también desde la originalidad y desde el riesgo se puede triunfar. Y recomendaría después los discos de Nacho Vegas, que fue probablemente la persona que más se dio a conocer de ese movimiento. Y personalmente me gustan mucho los discos de Pauline en la Playa. El consejo que puedo dar sería que sepan muy bien lo que se traen entre manos, con qué gente van a trabajar, y que la cuestión económica no es ninguna tontería. Muchas veces crear buen arte, crear buena música, no solamente depende de tu talento, depende de que puedas responder económicamente para poder desarrollar un trabajo. Nadie te va a regalar hacer un disco, hacer una película o hacer un vídeo, nadie te lo va a regalar, y eso tiene que salir de tu trabajo y conocer muy bien lo que te traes entre manos y con qué gente trabajas y cómo puedes financiarte. Creo que ahora mismo es muy importante para la gente que está empezando.